Hola, sean todos bienvenidos a este encuentro Luis de Molina. Hoy tenemos de nuevo, por tercera vez, si no me equivoco, a Gabriel Alvear, bienvenido, y a José Sánchez Tortosa, y hemos tenido el placer de recibirles hoy en Cuenca para hablar de sus dos últimos libros, si no me equivoco. Uno de ellos es En tierra de nadie y el segundo libro sería de José, La libertad desnuda. Vamos a intentar hablar de múltiples temas, cambiando de un libro a otro, tratando de ligarlos en la medida de lo posible. Y sí que me gustaría empezar rescatando la figura de Spinoza que José recoge en su obra, como esa explicación de la libertad, una toma de conciencia de todas las determinaciones causales, para tratar de pediros una primera valoración, si se puede decir así, de la obra de Gabriel, porque he tenido la suerte de poder hablar con ciertas personas acerca de tu libro, y la mayoría de valoraciones que me encuentro sobre la obra tienen que ver con una especie de desahogo, como si de una frustración se tratara. Yo quería preguntar más bien si más que una frustración podría ser la toma de conciencia, en tu caso, de toda esa concatenación de la que nos hablaría Spinoza. Si es, como digo, ¿tu obra es un desahogo o es una plasmación de todas las concatenaciones que han acaecido durante toda tu vida, Gabriel? Bueno, mi obra es desde luego una ficción literaria, como lo es todo libro de memorias. La memoria, dice Spinoza, que no hay que perder nunca de vista, que es un artefacto, es un artilugio imaginario, y que, por lo tanto, confundir automáticamente memoria con verdad es peligroso. En tierra de nadie es ante todo un proyecto literario en el que, aprovechando un momento muy concreto, el momento de encierro durante la pandemia y la práctica desconexión de la realidad en la que uno se encuentra en esas circunstancias, no sé si hemos olvidado muy deprisa, pero aquellos meses fueron de desconexión total con la realidad. El momento de hacer funcionar la memoria. Y hacer funcionar la memoria como lo que es, o sea, la máquina de construir narraciones y mitologías. Y tratar, a través de esas narraciones y mitologías, de ir estableciendo los elementos de verdad, pero también los elementos de fascinación, los elementos de leyenda, no lo que uno fue, que probablemente es estrictamente imposible de recomponer, sino aquellas estructuras literarias que uno trató de reencontrar en su vida. Por eso el libro insiste una y otra vez sobre el hecho de que en mi vida todo ha sido escritura, todo ha sido lectura, y que a fin de cuentas yo lo que he tratado de hacer a lo largo de mi vida ha sido recomponer en la realidad aquello que conocía ya previamente por la escritura. Por eso, entre otras cosas, el libro empieza con un relato de Hoffmann y acaba con un relato de Hoffmann. Empieza con un niño que lee La Reina de las Nieves en un pueblito de la serranía de Cuenca, provincia de Valencia, y se cierra con un adulto que visita el territorio de la Reina de las Nieves en el norte de Laponia. Es curioso cómo a lo largo de tu obra describes una continua demolición de mitos que habrían ido caracterizando tu juventud, sobre todo a la hora de interpretar todo lo que es relacionado con el comunismo. Y curiosamente, José Sánchez Tortosa, en su obra, explica de qué manera la libertad se ha ido cuajando a través de diversos mitos sin los cuales no tendría cabida. Entonces, la pregunta que va dirigida a José, pero también a Gabriel, es en qué medida los seres humanos, o los jóvenes en este caso, somos capaces, si es que lo somos, de prescindir durante la vida de cualquier tipo de mitología, tanto para hablar de la libertad como para interpretar los fenómenos políticos que están aconteciendo. Bueno, yo creo que es imposible, en el caso de la libertad,
se ve muy claramente cuando uno estudia, digamos, la secuencia de formación de la idea de libertad en distintos momentos históricos, ¿no? Yo lo que me di cuenta muy pronto es que la libertad está ya vinculada a la mitología griega. Está vinculada a la mitología griega, pero la peculiaridad de Grecia es que la libertad está de algún modo ya ejercida en otros campos categoriales. Yo creo que eso es lo que yo creo que en parte puede explicar que la idea ya estrictamente filosófica, de filosofía, nazca en Grecia, no ya al calor, digamos, de la constitución de una disciplina académica como es la que establece Platón, sino porque la libertad está ya operando en otros ámbitos de manera objetiva, ¿no? En el ámbito de la política, en el ámbito de la economía o en el ámbito del derecho. De algún modo lo que Platón estaría haciendo con la idea de libertad es despersonalizarla, y no solo despersonalizarla, es decir, extraerla del mito. Transitar del concepto al mito, ¿te refieres? Claro, pasar del ámbito mitológico narrativo y hacerla operativa desde una racionalidad geométrica que de algún modo es como si la destilara o la depurara de esos campos donde está ejercitándose. Es decir, la idea de libertad está ya dada objetivamente en la noción de ciudadanía en la Atenas clásica. Lo que Platón está estableciendo es como digo, una depuración de eso. Ahora bien, lo que Platón hace en cierto modo también es una ficción. Es un artificio operativo y conceptual que lo que Platón deja claro siempre, y me parece que no siempre es bien entendido, es que el mito está operando siempre. Por eso cuando una y otra vez, yo lo vengo oyendo muchas veces, no muy a menudo, cuando se hace una lectura yo creo que superficial de la República de Platón, cuando se reprocha a Platón la expulsión de los poetas de la República, Platón lo que está expulsando de la República es la fuente de mitos que diríamos en nuestro lenguaje actual, y con contenido ideológico, porque él sabe perfectamente, y de hecho en el propio libro está haciendo operar un mito, que es la alegoría de la caverna, que no puede haber didáctica sin mitología. El tema está en la clave está en la calidad de esos mitos y en cómo esos mitos tengan fuerza didáctica por vía metonímica o metafórica, o si la frontera entre mito y realidad ha quedado difuminada y el mito se asume como tal, y eso como tal realidad, ¿no? Y eso en el ámbito de la libertad queda clarísimo, yo creo, sobre todo luego cuando la libertad se convierte en una entidad estrictamente teológica, ¿no? Es curioso, hay un pasaje en la obra de Gabriel en la que, si no recuerdo mal, hablas cuando una editorial de una revista francesa, creo recordar, trata o quiere publicar tu obra de La sinagoga vacía, y comentas tu entrevista con un joven empresario que estaba algo perdido, y hablas acerca de una tesis fundamental de alguna de tus obras, si no me equivoco, en la que comentabas que el mayo del 68 fue el inicio de nada. En un principio te tacharon de excéntrico, loco, pero creo que años después te reiteraste en esa tesis, y quizá me gustaría preguntarte, ya que hay cierta analogía, o al menos muchos autores ven cierta analogía entre el mayo del 68 y el 15M, si según tus palabras, el mayo del 68 fue el inicio de nada, o el fin de algo, más bien, ¿qué es lo que se terminaría o qué habría terminado con el 15M cuando todo el mundo, todos los que estaban en aquella plaza, pensaban que estaban dando comienzo a algo? Sin embargo, a tu parecer, exactamente cuál era el fin, con qué se estaba terminando en aquellas plazas. Sí, vamos, la fantasía de estar iniciando algo es algo que se produce siempre. Es decir, cuando uno está realizando cualquier cosa, siempre piensa que está en el inicio de algo que tendrá una vida de posteridad. Naturalmente, ese tipo de consideraciones carece de relevancia. Únicamente se puede cualificar la continuidad o discontinuidad de algo desde una perspectiva de tiempo ajena, nunca sobre la marcha de la realización. Y respecto a esos dos fenómenos, el 68 y el fenómeno de la Puerta del Sol,
Yo pienso que cualquier tipo de asimilación está por completo fuera de lugar. Son dos fenómenos que responden a dos tiempos y a dos lógicas completamente distintas. El 68 se produce como la cristalización del momento en el que la ficción dual que situaba desde la Segunda Guerra Mundial un ámbito de hipótesis revolucionaria en la Europa occidental ligada a partidos políticos que asimismo se denominaban como obreros y que no eran otra cosa que las secciones de protección en el exterior de la Unión Soviética, esa mitología que permite que entre 1948 y 1968, 1945, pero sobre todo 48 y 1968, es decir, que durante 20 años, partidos que en realidad no eran más que extensiones de las agencias de inteligencia de la Unión Soviética, se pudiesen enmascarar de partidos revolucionarios en Europa y que ese enmascaramiento funcionase y que todos en algún momento nos lo tragásemos. El 68 es la prueba de fuego que lleva al movimiento obrero, un movimiento obrero que en Francia estaba completamente nucleado y dirigido por esa línea, por los partidos, por el Partido Comunista Francés y por los sindicatos, llevar a ese movimiento hasta la línea misma del asalto del poder y comprobar cómo en esa línea misma el movimiento se plegaba a lo que realmente era y desvelaba su realidad, es decir, a ser estrictamente un órgano al servicio de los intereses de un Estado extranjero en el momento más duro de la Guerra Fría. Naturalmente, después de eso, después de semejante desenmascaramiento, era ya literalmente imposible dar la menor credibilidad a los partidos comunistas. Por eso yo digo que el 68 es el fin de una época. El 68 es el fin de la ficción según la cual los llamados partidos obreros en Europa tenían una función revolucionaria autónoma. El 68 coloca a esos partidos ante la raya de la toma del poder y naturalmente esos partidos hacen lo que se les ordena desde Moscú, es decir, replegarse. Y respecto de lo otro que decías, lo de la concentración aquella de la Puerta del Sol, es un simple juego de niños que se mantuvo porque en ese momento la extrema debilidad del poder político estaba interesada en dejar que se pudriese la situación, sin más. No había ningún contenido. Lo que creo que he podido comprobar, y no es solo una opinión personal, es que tras el movimiento del 15M, ya han pasado unos cuantos años, sí que quizá, entre otras ideas, una de las que se ha exacerbado es justamente la idea de libertad. Una idea de libertad que hoy vemos ejercida ideológicamente, pues hasta hace nada, 2 días, en todos los movimientos de LGTBI que hemos podido ver en Madrid y en otras ciudades. Lo curioso de esta nueva idea de libertad es, iba a decir que me parecía una inversión de la concepción griega que expones de Platón, pero más que una inversión, yo creo que es totalmente una destrucción, a pesar de que parecen apelar a ella. En el sentido de que nos encontramos a una serie de sujetos y de partidos políticos que entienden que el conocimiento libera, y entonces en un primer momento pareciera que están asimilándose a las tesis de Platón, pero curiosamente lo que entienden es que entienden una liberación, conocimiento mediante, en la cual te liberas de todas las cadenas, cuando en verdad Platón, la libertad de la que habla a través del conocimiento es la de sujetarte a otras cadenas, a la de las instituciones que suponen ciertos conocimientos técnicos. ¿En qué medida crees, José, que se ha podido, o dónde ves históricamente el punto en el cual se ha podido romper o deformar esta visión platónica en detrimento de estas nuevas ideologías o ideas de libertad? A ver, yo creo que muy pronto, porque digamos que la interpretación que yo ahí ofrezco de la noción de libertad por parte de Platón, en Platón no está explícitamente vinculada a la operatividad de las instituciones.
pero yo creo que sí está ejercida. Quiero decir que cuando Platón establece en el Fedón la fórmula, es libre el que obedece logismos al argumento, por ser estrictos, ¿no? En la traducción, quizás sería la traducción más exacta, ¿no? Al argumento, ¿no? Es libre el que obedece al argumento, a la argumentación. Esa argumentación no se da en el vacío, esa argumentación no viene en lógica platónica inspirada por ninguna divinidad, ni tampoco obviamente emerge de la espontaneidad narcisista del sujeto individual. Si no emana de ninguno de esas dimensiones, me parecía que la única explicación posible es que emane de la racionalidad operativa que se da en el marco de lo institucional, es decir, de un marco regulado de relaciones objetivas. Y yo creo, vamos, que es una evidencia que Platón eso lo pone en juego en el momento mismo que constituye la academia. Por no hablar de la propia institución que supone la lengua griega, por ejemplo, ¿no? Y el contexto histórico, ¿no? En el que Platón se mueve. Ahora bien, yo creo que pasa en cierto modo de una manera paralela a lo que pasa en la teoría de la enseñanza, ¿no? Yo creo que también en una genealogía de la libertad, esta idea platónica de libertad, digamos que empieza a desviarse de esa matriz geométrica con la personalización que está ya dada en el plano del pensamiento cristiano. Aunque hay muchas diferencias y luego la secuencia es muy interesante y muy sinuosa en cierto modo, pero ya claramente con San Agustín hay una personalización de la libertad, y lo que a mí me parece muy claro es que se abre como una rendija ontológica, por decirlo así, una especie de vacío que queda sin llenar. Ese vacío estaba colmado en la lógica platónica, ¿no? Digamos, la estructura racional cuyo conocimiento permite elementos de liberación. No de liberarse de unas cadenas para estar encadenado a otras, sino ser consciente de las cadenas que de hecho nos determinan. Ese hueco, esa rendija, ese intersticio abierto de manera, yo creo que muy evidente, ¿no? Con San Agustín, es la noción de libre albedrío. Y esa noción de libre albedrío, que a mi juicio es el elemento por el cual se cuela la personalización por vía de la voluntad y no del entendimiento, es lo que se ha ido reproduciendo a través de distintos marcos conceptuales, doctrinales o ideológicos, hasta el estallido completamente demencial de la actualidad, que ese voluntarismo se ha recluido sobre el ego diminuto, convirtiéndose en un narcisismo exasperado, ¿no? La posmodernidad, en cierto modo, no sería más que, en fin, la llevada al límite, el tránsito al límite de ese hipervoluntarismo que de manera tímida nace, digamos, en el contexto del pensamiento de San Agustín, pero que sobre todo en el voluntarismo pues ya de Guillermo de Ockham, y luego, digamos, en el marco del pensamiento protestante, yo creo que digamos, se acelera. Y luego hay un elemento importantísimo, pero bueno, si lo dejamos para luego, que es cuando ese personalismo, ese voluntarismo a escala más o menos individual, y eso se ve claramente en torno a finales del siglo XVIII, y además yo en el libro lo recorro, sobre todo en algunos elementos pictóricos o iconográficos, pasa del ámbito del plano de la subjetividad, más o menos del alma subjetiva o individual, al plano de la noción del pueblo. Esa es una frontera, me parece que a mí me parece que fundamental. Lo curioso es que esta idea de la libertad ligada a una voluntad de corte metafísico ha transitado de un marco, digamos, teológico, metafísico, en el que se ha dado, sobre todo en la filosofía medieval, esta idea de libertad, a un plano dentro de los llamados posmodernismos en los que Dios ni aparece. Es que incluso que, digamos, que hacen una doble apuesta a la metafísica, porque mantienen la idea de voluntad, pero totalmente desligando de cualquier elemento divino, lo cual ya es, por así decirlo, burdamente el colmo, ¿no? Bueno, se ha llegado a un dualismo ontológico cartesiano sin la necesidad del sostén explícito de Dios, pero el dualismo cartesiano está operando continuamente, vamos. Voy a cambiar ahora un poco de tercio y voy a volver con Gabriel,
porque, de nuevo, ligándolo quizá con estas nuevas corrientes que tenemos en la actualidad. Ayer, creo recordar, leía un artículo en el que preguntaban algunos de los representantes de izquierdas, con todas las comillas que tenemos en los partidos políticos, y les preguntaban acerca de cuáles eran las figuras más influyentes de su pensamiento. La primera de ellas era Marx. ¿A quién no han leído? A quien no han leído, a eso iba precisamente, pero precisamente porque el centro del pensamiento de Marx es económico, aunque no solo, obviamente. Y inmediatamente después pasaban a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, etc. Y claro, ¿cómo puede ser que este tipo de partidos hablen de Marx cuando evidentemente ni lo han leído ni lo ejercen, a pesar de que otros muchos partidos de índole contraria les caracterizan de marxistas? Entonces, yo quería preguntarte, Gabriel, ya que tú has recorrido tienes muchos kilómetros de metro en París, de 45 minutos, o de hora y media, si no creo recordar, en las que te sentabas con el Capital. Quería preguntarte, ¿qué queda hoy del Capital? Y sobre todo, ¿qué queda? Y si existe todavía algo que efectivamente se pueda rescatar de esta obra, que yo creo que es icónica. Es como preguntar qué queda de la Lamia de John Keats, o es como preguntar qué queda saltando en el tiempo de la Antígona de Sófocles. Queda una obra maestra. Y con las obras maestras hay que ser extremadamente escrupuloso y saber leerlas dentro del ámbito de significación y con el contenido que las palabras entrañan, arrastran y connotan necesariamente en todo momento. La obra de Marx es una obra extraordinariamente compleja. Es la obra de un autor que empieza a escribir muy joven, que empieza a escribir con menos de 30 años y que tiene una vida larga, que por lo tanto a lo largo de ese periodo va pasando por periodos de formación muy diferentes que exigen, como exige todo clásico por parte del que los lee, una extremada minucia en la atención al texto. Y por eso decimos Marx por pura y simple comodidad, pero quede perfectamente claro que cuando yo digo Marx no estoy hablando del sujeto, del individuo Karl Marx de Trèveris exiliado en Londres, no, estoy hablando de una obra compleja en la cual se pueden distinguir periodos perfectamente diferenciados en sus procedimientos técnicos, en sus estilos literarios y en su entidad teórica. De ese Marx, yo creo que en la perspectiva que nos dan ya más de un siglo y medio que tenemos sobre su lectura, yo creo que queda ante todo, por encima de todo, el autor de lo que es quizá una de las, como mucho, 2, 3 obras maestras del siglo XIX, que es el Capital. El Capital, una vez más, hay que insistir sobre ello. El Capital es únicamente el libro primero del Capital. Lo otro son borradores que Marx deja a su muerte y que, por tanto, deben ser estudiados como todos los borradores que un autor deja, pero son obra para los eruditos y que exige un trabajo filológico detenidísimo. En lo que concierne al Capital, el gran libro de Marx, es decir, al libro primero del Capital, yo pienso que es el texto que nos permite por primera vez abordar eso que un siglo más tarde Althusser designaría con la denominación tantas veces malentendida de la comprensión de la historia como un proceso sin sujeto ni fines. Es decir, la comprensión de los acontecimientos históricos en los términos de articulación de redes causales múltiples. Es eso naturalmente lo que hace el espinosismo de Marx y tanto José como yo creo que es algo que nos ha preocupado extraordinariamente. Sus tesis sobre la libertad, su libro sobre la libertad está íntimamente ligado precisamente a esa idea de la causación múltiple y por lo tanto de la necesidad de comprender lo concreto, no en función ni de finalidades imaginarias ni de acontecimientos concretos e individuables, sino en función de la composición de fuerzas que se genera en campos de fuerzas múltiples. Eso, naturalmente,
es la aportación de una obra que, como es perfectamente lógico, incluye en sí misma elementos que vienen de momentos y de modos de pensar anteriores. Vamos a ver, cuando Galileo está describiendo su nuevo modelo físico, que es naturalmente el punto de arranque de toda la física moderna, sin embargo Galileo está continuamente utilizando categorías aristotélicas para referirse a ese modelo. Eso no significa que Galileo sea un aristotélico, significa que tiene que utilizar el lenguaje que hay, y el lenguaje que hay es el lenguaje aristotélico. Con Marx ese equívoco se produce con mucha frecuencia. Naturalmente que el modelo que Marx está poniendo en funcionamiento, es decir, el de la concepción de lo concreto como punto de entrecruzamiento de una multiplicidad determinativa, es estrictamente spinosiano, pero el lenguaje que Marx tiene a su alcance es el que es, exclusivamente el que es, el lenguaje del Berlín en el cual él ha estudiado, el lenguaje que ha acuñado Hegel y que ha desarrollado toda la izquierda hegeliana. Por eso tantas veces en el Capital uno se encuentra con fórmulas que naturalmente son muy difíciles de casar con el propio modelo que el libro está desarrollando. La famosa referencia a la negación de la negación en un momento en el que lo que se está describiendo es el paso de la acumulación originaria a la fase de madurez del Capital. Todo libro, y eso yo creo que Foucault nos ha enseñado muy bien a saberlo, todo libro es siempre heterogéneo. Y en todo libro perviven elementos categoriales que no pertenecen ya al mundo que él abre, sino que son todavía la herencia del mundo del cual viene. Considerando eso, y naturalmente eso hay que considerarlo en todo autor, no solo en Marx, considerando eso, la revolución conceptual que el Capital lleva a cabo en el ámbito de la comprensión de la historia hace mutar por completo el pensamiento del siglo XIX. Recogiendo el sintagma de campo de fuerzas que acabas de mencionar, voy a irme con José, porque precisamente en tu obra hablas de, o expones o reexpones más bien, la concepción que tiene Spinoza del Estado, del papel que los individuos juegan dentro de él, en el Tratado Teológico Político. ¿Cuáles serían hoy día, a modo, si quieres, de casi elucubración, los campos de fuerza que hoy estarían determinando, yo creo, la política actual en España y que, sin embargo, creo que no se están teniendo en cuenta? No sé qué te parece, si al menos hablar simplemente de tres, o de dos o de tres fuerzas. Una sería Europa, otra sería, sobre todo, Marruecos o, en cierta manera, el Islam, y el mundo anglosajón preñado o que viene parido por la ONU. No sé de qué manera podríamos utilizar a Spinoza para reconocer siquiera los campos de fuerza que nos están hoy, digamos, determinando. Bueno, yo creo que aquí lo esencial es, para empezar, diferenciar el plano de la lógica de las imágenes, ¿no? De la lógica de lo simbólico. Un elemento importantísimo que yo creo que ofrece Spinoza de manera sistemática es que, digamos, el error o la distorsión tienen una lógica tan implacable como lo tiene la razón. Y de hecho, lo que Spinoza deja claro continuamente es que el análisis político tiene que contar con que el ejercicio del poder se da en el plano de ese ámbito simbólico de imaginaciones, ¿no? Que tienen una operatividad efectiva y real, ¿no? Es decir, podemos decir que Alá no exista como tal, ¿no? Que no existe un cielo de huríes que están esperando con los brazos abiertos, y no solo los brazos, a los héroes de la yihad, ¿no? Pero el hecho de que no exista, desde un punto de vista, digamos, de una ontología positiva, no quiere decir que no tenga eficacia en la realidad, y por tanto tiene una densidad ontológica operativa en el plano de lo político, y con eso hay que contar. A mí, digamos que teniendo en cuenta ese criterio, a mí me da la impresión de que el caso español es un caso muy raro, muy excepcional, precisamente por esos vectores que tú decías, que no operan en todos sitios igual, ¿no? Pero lo que me parece, y esto lo hilo con lo anterior,
digamos, uno de los peligros, aunque solo sea desde el punto de vista conceptual, de la claridad conceptual, es la influencia de esa especie de pensamiento que sí viene del viento anglosajón, que identifica, que habla de las identidades, ¿no? Que compone esa nebulosa de lo posmoderno y que, aun defendiendo en muchos grupos, ¿no?, las etiquetas de izquierda para oponerse, como elemento de legitimación, ¿no?, para oponerse a la derecha, por no hablar ya del fascismo que se avecina, etcétera, etcétera, está rompiendo completamente las lógicas del pensamiento obrero. Nosotros estábamos comentando antes que la hipótesis de una discriminación en universidades americanas previa a la entrada en las facultades por criterios de raza pueden dejar fuera en este caso era población asiática, que era la que más se ha visto perjudicada, no por criterios económicos, sino por criterios estrictamente raciales, raciales o identitarios, ¿no? Entonces, lo que me parece intrigante, en cierto modo, es que se sigan utilizando y que tengan una cierta operatividad en ese mundo simbólico que decíamos antes, las etiquetas izquierda y derecha, porque eso lo confunden y lo corrompen absolutamente todo. Es completamente absurdo desde un punto de vista, digamos, de una mínima claridad y precisión teórica, que se presenten como fuerzas de izquierda aquellos que están de manera explícita defendiendo privilegios de casta casi estamentales y que desde luego han contribuido a que se importe un modelo de neofeudalismo digitalizado en el que los privilegios de casta están garantizados y las brechas sociales y socioeconómicas en general cada vez se abren más, ¿no? O sea y que, por tanto, los lazos comunes que se supone estaban muy precariamente constituidos en la noción de ciudadanía de los Estados-nación son los que, a mi juicio, están saltando por los aires. Pero yo lo que veo más, no sé si podéis compartir esta opinión conmigo, no es tanto ya la falta de reconocimiento de fuerzas en las que uno está inmerso, sino que identifico en los políticos de izquierdas, también los llamados de derechas, básicamente, como si tuvieran la capacidad de poder salirse de ese campo de fuerzas. Es de nuevo el voluntarismo, sin decirlo, pero una especie de adanismo de lo podemos cambiar todo, y no veo a ningún tipo de análisis que trate de identificar en qué posición de ese cruce de campos de fuerza nos encontramos. Y por eso cuando Gabriel en su obra, que también te quería preguntar, hablas de, no sé si es, como tú dices, por la edad, ese hastío de la política como una cuestión puramente criminal. No sé si este hastío puede venir de, al menos yo sí que siento se te remueven las tripas cuando estás pidiendo de alguna manera ciertos análisis que te pongan en situación, no los ves ni por asomo, y sí que sientes cierta ganas de quitarte de encima la política. Pero ¿cómo se convive con una política de la que se tiene asco si se quiere y que al mismo tiempo no puedes quitarte de encima? Verás, has dicho hace un momento, has hablado de los que hablan de podemos cambiar la vida, puede cambiarse la vida. Sí, quizás sean los años, pero lo que los años te enseñan perfectamente es que cuando un político está diciendo podemos cambiar la vida, lo que está diciendo con la mayor sinceridad del mundo es puedo cambiar mi vida. Y eso efectivamente es un hecho. El político profesional es ¿cómo decir? Es un gremio necesariamente parasitario. Necesariamente, no lo digo como una opción malvada, no, necesariamente es parasitario porque es un sector de la sociedad que, situándose al margen y de algún modo por encima de la sociedad, vive a expensas de lo que el pecunio público le proporciona. Naturalmente, en pequeñas sociedades, como era el caso de las ciudades griegas, eso no existía. No existía sencillamente porque en la variedad más razonable lo que se hacía era sortear los cargos entre los ciudadanos, y esos cargos tenían una vigencia muy corta y a continuación se volvía a sortear, entraba el siguiente. Y a nadie se le hubiera ocurrido
que se pagase ni un céntimo a aquel al que le había tocado en la lotería el formar parte de la administración de la ciudad durante el periodo correspondiente. Naturalmente que en sociedades complejas, como son las sociedades en las que vivimos, y sobre todo en las sociedades que se inauguran a partir del siglo XVII. Porque vamos a ser serios, lo que llamamos Estado no es una cosa que haya existido siempre. Han existido distintas formas de organización, distintas estructuras, pero el Estado en sentido propio, en el sentido fuerte, en el sentido en que seguimos utilizándolo hasta hoy, nace con el modelo Richelieu-Mazarino, es decir, nace con la monarquía absoluta, que es que no nos detenemos a pensar lo que significa absoluta. Absoluta no significa ni salvaje, ni tremenda, ni... No. Absoluta significa indivisa, no dividida, no divisa. Única. La monarquía absoluta significa dos mecanismos de indisolución. En primer lugar, se acabó que cada zona del territorio sea, de hecho, comandada por un aristócrata o un grupo de aristócratas concretos que poseen su propia fuerza armada, que es por lo menos tan potente la de cada uno de ellos como la del rey o casi, y desde luego más potente la de todos juntos. La monarquía absoluta acaba con eso que era el modelo de la monarquía feudal definitivamente. No hay más que un territorio ni más que un solo mando, y la aristocracia pasa a ocupar un lugar secundario. Y después un segundo elemento esencial, la Iglesia no tiene función política de ningún tipo. El Estado asume todas las responsabilidades, tanto en el ámbito político como en el económico, como en el eclesial, y si alguien, es el caso de los jansenistas, se plantea colocarse al margen del Estado, a ese alguien se le tritura, se le pasa la pisonadora por encima. Yo eso sí lo estudié bastante en detalle en todos mis trabajos en torno a Pascal. No se entiende, pero ¿por qué el encelamiento con una cosa pojoyal que eran al final media docena de monjas de más de 60 años y un grupo de ex altos funcionarios que se habían retirado a la vida ascética? Solamente hay un motivo que es de orden simbólico, pero ese orden simbólico era importantísimo. Decir que estás fuera del mundo es decir que estás fuera del Estado, y lo que el Estado no puede admitir es un fuera. Ese Estado que nace con el Estado absoluto es el que se prolonga a través de distintas variedades tras la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, naturalmente, que acaba con la monarquía transitoriamente, porque después tienes al imperio, las sucesivas restauraciones, pero fundamentalmente destruye la monarquía, pero recogiendo toda la idea del Estado unitario que compone a la nación y que la articula. Naturalmente que eso no tiene vuelta atrás en la medida en que las sociedades de los dos últimos siglos son sociedades muy complejas que requieren un aparato funcionarial extraordinariamente complicado y que ese aparato funcionarial pone en funcionamiento como última instancia una red de políticos profesionales que nos damos cuenta de qué demonios es ser un político profesional, que es, por un lado, que es tan necesaria cuanto peligrosa y que por lo tanto la propia sociedad tiene que precaverse frente a ella. En la Revolución Francesa es uno de los primeros problemas que se plantean. Si tú tomas los discursos de Condorcet en la Constituyente, tú lo que te encuentras es con la idea continua de Condorcet de que hay que establecer un sistema de formación de un alto funcionariado que pase a ocupar esas funciones políticas. Bueno, esa ha sido la tradición que ha funcionado durante 2 siglos en Francia. En otros sitios las cosas han funcionado de otros modos. ¿Qué ha pasado en España? Pues en España ha pasado primero un siglo XIX catastrófico, en el cual la burguesía española nunca logró establecer un modelo de Estado moderno. Es que no nos damos cuenta, en el momento en que toda Europa está construyendo el Estado moderno, ¿en qué está perdida España en el siglo XIX? En una guerra por el retorno a los derechos forales.
es decir, en una guerra por el retorno a lo anterior a la monarquía absoluta. Está gestándose toda la modernidad en Europa, mientras que en España lo que se está produciendo es la ruina por la confrontación entre el modelo carlista, neofeudalista, y el modelo de la monarquía moderna, que hay que echarle narices, pero representa Isabel II. España llega al final del siglo XIX sin haber realizado propiamente una revolución burguesa que merezca tal nombre y sin haber construido un Estado que pueda cumplir las funciones adecuadas. El siglo XX es la tragedia del fracaso de construir ese Estado en el primer tercio del siglo, bajo formas equivalentes a las formas de la Europa de final del XIX, que fuera con cierto retraso, y a continuación el drama de que la revolución burguesa en España acaba realizándola un gobierno derivado de un golpe militar y configurado a sí mismo como una dictadura militar. Porque hay una cosa que sí es clara y que nadie puede negar: la acumulación originaria seria, se le llama la segunda acumulación originaria, que en España no logró realizar la burguesía en el siglo XIX, solamente se realiza por la vía prusiana, es decir, por la vía de intervención del Estado durante los años del franquismo. Naturalmente, ¿qué es lo que produce eso? Pues un vaciado de política autónoma en el sentido propio, absoluta. Y al final lo que te encuentras es, durante un tiempo, todo el sistema funcionarial de una dictadura militar que se va modernizando a lo largo de los años, y cuando eso se viene abajo, lo que te encuentras es sencillamente con la construcción de unas redes clientelistas que no tienen detrás de ella más que los intereses personales de los sujetos que van a vivir a costa de ella. Si tú tomas los parlamentos, no el último, los parlamentos españoles desde la transición hasta hoy, te encontrarás con que probablemente más de los 2/3, y me quedo corto, estén formados por sujetos que jamás han ejercido otra actividad que no sea la de cobrar su sueldo o bien del partido o bien del Estado. Por seguir con estos sujetos, justamente, no sé si en este deterioro quizá de la política tenga algo que ver el hecho de que gran parte de los políticos, o al menos gran parte de aquellos que hoy día llaman la atención, no salen tanto de el ejercicio de ciertas profesiones, sino justamente de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, a mí me es curioso porque en tu libro mencionas, no por casualidad, muy poquito la universidad. La última vez que estuviste aquí ya te pregunté por cómo está la universidad. Hoy no lo haré, pero sí que le voy a preguntar a José, que también es profesor de hoy en la universidad y que sí que sigue. Primero, ¿qué papel puede seguir jugando, si es que juega alguno, la filosofía hoy en la universidad? Creo que Gabriel no tiene muy buena opinión de esta institucionalización de la filosofía, pero sobre todo si en la figura del político y en su degradación tiene algo que ver el hecho de que gran parte de los políticos valorados salgan hoy de facultades de ciencia política y no de otro tipo de profesiones. No sé si es determinante la facultad de procedencia. Quiero decir que yo le daría menos importancia incluso a la preparación y competencia de los individuos cuanto al funcionamiento de las instituciones. Porque al fin y al cabo, en sentido estricto y a medio o largo plazo, yo creo que los individuos y su profesionalidad, competencia y conocimientos son resultado del funcionamiento de esas instituciones. A mí sí me parece que tiene que haber algún tipo de relación con la degradación de la enseñanza media y superior en España desde hace décadas. No es tanto que venga de ciencias políticas cuanto del vacío académico que abre vías, abre puertas para la ideologización y muy especialmente de algunas facultades.
yo no tengo ninguna confianza en que una especie de ejército de filósofos se pusiera al mando de nuestros destinos, porque conozco a mis colegas y hay de todo. A mí me parece que es más importante, como digo, el funcionamiento de las instituciones, es decir, digamos un sistema que por los propios automatismos organizativos garantice unos niveles de exigencia y por lo tanto de productividad profesional y académica superiores a los que en estos momentos tenemos. Obviamente, a cierto nivel de desarrollo y en la propia actividad ciudadana, enfrentarse a cuestiones filosóficas es absolutamente inevitable. No tiene más que escuchar un mitin político o entrar en redes sociales y ideas como de libertad, justicia, igualdad están continuamente ejerciéndose, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber una cierta formación filosófica que en general los ciudadanos le den instrumentos para tener una cierta cautela crítica con respecto al uso indiscriminado de esos términos, de esas ideas filosóficas que evidentemente están, mayoritariamente contaminadas ideológicamente, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tenga sentido mantener facultades de filosofía hoy día, desde el punto de vista social, económico y profesional. Eso es lo que es más que discutible. Gabriel, precisamente hace unos días, un artículo estupendo, planteaba una polémica que realmente lo que hace es recuperar la clásica polémica entre Sacristán y Bueno con respecto al papel de las facultades de filosofía. La apuesta de Sacristán, polémica hasta cierto punto excéntrica, pero que no era una completa boutade, era que hubiera estudios superiores de filosofía una vez se hayan cursado estudios de ciencias de primer grado, que diría precisamente también Gustavo Bueno. Gustavo Bueno defendía, yo creo que en cierto modo son compatibles, ambas vías. Gustavo Bueno planteaba reforzar la enseñanza de la filosofía donde él la veía crucial, que es en la enseñanza secundaria. Y ahí yo sí estoy de acuerdo, en el sentido de dar, como decía antes, rudimentos filosóficos técnicos para los ciudadanos que, lo quieran o no, van a tener que enfrentarse a esas cuestiones que son filosóficas y que hoy día muchísimo más, trivializadas, ¿no? por el frenesí instantáneo de las redes sociales, ¿no? Donde puros impulsos pavlovianos van produciendo respuestas automáticas por vía de salivación ideológica en los usuarios, digamos, ¿no? Entonces yo creo que son compatibles. Lo fundamental me parece a mí, que es lo que yo he planteado alguna vez, es, sea como fuere, lo que yo sí creo es que, por supuesto, un sistema nacional de instrucción pública que incluya la organización también de los estudios superiores tiene que tener un enfoque filosófico. Porque se quiera o no, la enseñanza o la educación es una idea filosófica. Y yo creo que es en la confección, en el diseño de un sistema a esa escala, obviamente tiene que haber un enfoque filosófico por una cuestión, yo diría que ontológica y epistemológica. Pero ¿no crees que hasta cierto punto, José, o también para Gabriel la pregunta, en alguna medida el fracaso de la filosofía tiene que ver con que, y aquí remitiéndonos a Platón, la filosofía ha dejado de tener para la gran masa una connotación totalmente ligada a la política, que es donde debería fijarse? Por eso hoy de los planes hoy la filosofía es destinada a la persona, entendida esa persona kantiana que la gente tiene metida en la cabeza. Entonces, ¿hasta qué punto desvirtuar la propia idea de filosofía que tienen los filósofos en mí puede llevar, obviamente, al deterioro de las instituciones a la hora de trabajar con la propia filosofía? No sé si... Sí, o sea, yo lo que creo es que, ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista de la operatividad del poder político, digamos, de un Estado, el funcionamiento de un Estado, la filosofía especialmente, digamos que es una disciplina que hay que dosificar. Es decir, el propio Spinoza lo plantea en el Tratado Político, ¿no? En sentido estricto, el filósofo es un enemigo del Estado. Entonces, el Estado que asuma la responsabilidad de suministrar filosofía a sus ciudadanos
desde el punto de vista de la propia estabilidad del Estado, tiene que mantenerlos en dosis muy reguladas, porque el Estado obviamente necesita ¿cómo decirlo?, el aceite que permita que las piezas de la maquinaria estén engrasadas, pero al mismo tiempo también necesita una cierta dosis de mitología que esté operando para hacer efectiva las relaciones de fuerza que el Estado encarna, ¿no? Sí, tú fíjate, José, que eso en Platón está ya perfectamente claro. Cuando al final del Fedro, Platón le dice a Fedro qué tipo de personas son las que él consideraría que forman parte de lo que ellos quieren ser, es decir, filósofo, bueno, pues aquellos que saben reírse de lo que dicen, aquellos que no se toman en serio nada de lo que escriben, aquellos que saben que escribir es trazar rayas sobre las aguas y que al final las aguas acaban allanándolas. Y naturalmente que eso tiene un coste. El coste que tiene es que naturalmente todo el sistema de reglas que el Estado, en el caso de la polis, pero naturalmente en las sociedades modernas, el Estado, todo el sistema de reglas que el Estado establece como evidencias de seriedad inviolable, ante la mirada del filósofo deben aparecer como una colección de chistes de mal gusto. Y naturalmente José ha leído mi último libro, cuyos ejemplares estarán a la venta a partir del 12 de julio, y quizá recuerde que el final de ese libro es y a a la descortesía de decir que existe abismo llamamos filosofía. Ahora, al Estado no le gusta nunca nada que cometas la descortesía de decir que hay abismo. Un poco con la misma línea, pero me llama la atención, Gabriel, en tu libro cuando haces referencia a una cantidad, digamos, de figuras o de filósofos que se dan en la Francia que tú conociste, no sé, más o menos entre la década de los 60 y los 70, y que empiezan a decaer. ¿En qué medida si esta caída de las figuras de los filósofos va aparejada o no a la de la política? Y sobre todo, ¿por qué crees que se ha producido, digamos, esta desaparición, por así decirlo, de las figuras de los filósofos? De hecho, cuando aparece alguna, como yo creo que puede ser, valga la redundancia, bueno, ya lo hemos mencionado, pero en España, Gustavo Bueno, por decir uno, en primer lugar parece que ya no se dan, que ya no hay una renovación de figuras filosóficas, pero cuando se da, como en el caso de Bueno, directamente es detestada. ¿Hay alguna especie de, no sé si de analogía o de explicación por la que entre lo que tú viviste en la Francia de los 60 y de los 70 y España hoy? Pues el modelo francés y el modelo español no son equiparables, son casi los antagónicos dentro de la sociedad europea. El modelo francés es el modelo jacobino, es el modelo que desde 1789 parte del principio de que la inteligencia es un patrimonio nacional, y siendo un patrimonio nacional, el Estado debe favorecerla de modo absolutamente independiente del acuerdo o el desacuerdo que el Estado tenga con ella, porque eso es Francia, punto. Anécdota, cuando en plena guerra de Argelia Sartre publica junto con otro grupo de gente un texto abiertamente insultante, pero explícita y deliberadamente insultante, contra el presidente de la República. El presidente de la República, que no era cualquiera, era el general Charles de Gaulle, es decir, el héroe nacional francés del siglo XX, responde con un «Mon cher maître», mi querido maestro. Mayor cortesía impensable. En España jamás se ha considerado que la inteligencia de ningún orden fuese digna del respeto del poder, sino que por el contrario se ha considerado siempre a la inteligencia un enemigo al que era necesario destruir, porque no se le podía sencillamente alisar. Si se le podía alisar, estupendo, se le contrataba y punto. Si no se le podía alisar, se le decía, salía muy barato.
eso se ha practicado en España a lo largo del XIX y el XX de un modo impecable. O sea, poquísima gente ha sobrevivido a esa apisonadora. De vez en cuando, pues sí, hay alguno que otro que se salva. El caso que tú das, el de Gustavo Bueno, es el más relevante del último medio siglo, porque además de salvarse consigue construir una escuela muy bien organizada y que con una capacidad de productividad muy alta. Pero el esfuerzo y el coste que supone en España pensar no es equiparable, yo creo, al de ningún rincón de la Europa occidental, y desde luego en modo alguno a nada que remita al universo francés, que exactamente opera sobre lo contrario, sobre la idea de que sacralizar al intelectual es salvar al Estado. Gabriel, a mí me gustaría insistir brevemente en estas figuras de filósofos franceses con los que pudiste compartir seminarios y clases, en la medida en que actualmente una crítica muy común, al menos de la sociología de quienes se consideran de derechas, consideran que todo esto que hoy conocemos como ideología woke proviene de universidades francesas que de alguna manera habrían bebido justamente de la filosofía francesa. Entonces, ¿en qué medida esta crítica te parece justa o quizá es un exceso? No lo sé. De universidades americanas que habrían bebido de universidades francesas. Es absolutamente cierto, pero naturalmente lo que inmediatamente hay que añadir es de universidades americanas que no han entendido una sola palabra de lo que habían leído en los textos franceses de los años 60-70. Efectivamente, todo el wokismo se forma en universidades estadounidenses que por parte de un sector del profesorado que se decía continuador de Foucault, sobre todo, de Deleuze, de Derrida. Naturalmente que para aquellos que todavía estaban en ejercicio de esos profesores franceses, hombre, era un honor extraordinario y supongo que les resultaba muy grato ser recibidos de un modo en el que jamás había sido recibido un filósofo francés en Estados Unidos. Debo decir también inmediatamente algo, cuando uno lee las majaderías que escribe Butler, uno piensa lo que hubiera hecho Lacan si hubiera escuchado a alguien atribuir a aquella colección de disparates como una continuación de lo que él hacía. Es cierto que el wokismo se dice continuador de lo que ellos llaman el pensamiento francés, pero vamos a ver, también toda la escolástica del siglo XIV pensaba estar reproduciendo a Aristóteles, cuando en realidad estaba inventando su propio sistema y sencillamente proyectando el nombre de Aristóteles como un elemento de prestigio, sin más. Era una última pregunta también para José. ¿En qué medida, relacionado con lo anterior, este wokismo americano ha regresado a Europa y hoy en día concretamente a Francia? ¿Hasta qué punto, como llave de paso a las verdaderas fuerzas que hoy parece que están destruyendo, al menos alterando el ecosistema francés, según vemos en las noticias hoy en día? Yo no sé si es más síntoma, me da la impresión de que sí, es la ideología posmoderna o woke, es más bien un síntoma de esa pérdida de los lazos comunes ligados sobre todo históricamente a los estados-nación, que los que yo creo que en cierto modo están digamos, en una situación de recomposición frente a otras fuerzas materiales que yo creo que rebasan, ¿no?, esas fronteras. Lo poco que yo sé, o lo que algo vivo más de cerca a diario, que es en el ámbito de la enseñanza. En el ámbito de la enseñanza es palmario, ¿no?, es evidente digamos, la llegada, ¿no?, la invasión de todo lo que está vinculado a las tecnologías de la informática, de la inteligencia artificial, que eso obviamente viene de las grandes multinacionales de las telecomunicaciones y que
ante las cuales los estados en general se están plegando de manera servil. Entonces me da a mí la impresión de que eso encaja bien, digamos, esa ideología, ese mundo simbólico, por hablar en los términos que relacionamos antes con Spinoza, encajan perfectamente con esa disolución, esa destrucción de los lazos comunes que lógicamente se pueden dar a una determinada escala. Aristóteles en la política hace una observación, yo creo que bastante atinada, que en su contexto histórico está dirigida al Imperio de Alejandro. Lo que Aristóteles viene a establecer es que, en cierto modo, la operatividad de las unidades políticas precisa una escala aproximada. Sus reticencias al Imperio de Alejandro, precisamente su desmesura, y la incapacidad material de hacerse cargo de un contexto geopolítico como el que estaba abarcando el Imperio de Alejandro. Tanto unidades demasiado microscópicas por debilidad como mastodónticas son inoperativas. Ese es el marco crítico, yo creo, en el que se encuentran ahora los estados nacionales. Tanto, y en el caso español yo creo que es casi de laboratorio, ¿no? Tanto su disolución interna como esos elementos de fuerzas externas que están operando en ese sentido, ¿no? Y por hablar en términos marxianos, esta ideología sería en cierto modo una superestructura que está operando como legitimación de otros mecanismos mucho más antipáticos, ¿no? Pero lo curioso es de todas estas superestructuras o nematologías, por hablarlo en términos de bueno, cómo a pesar de tener bajo sus pies ya una cantidad de cenizas y de ruinas bastante llamativa, no por ello dejan de caer. Me sorprende que Albiach ya comenta en este mismo libro, de alguna forma casi profética, aunque no solo tú, lo que estamos viendo hoy en día en Francia, pero también otros autores como Hulbeck, y sin embargo, a pesar de ello, con todas esas ruinas bajo sus pies, esa infraestructura que ya no se sostiene como estructura, justamente, cómo a pesar de eso pervive toda esa nematología. ¿A qué se debe, precisamente? Bueno, antes que todos los autores a los que has citado, acuérdate de Rimbaud, nous écraserons les révoltes logiques, aplastaremos las rebeliones lógicas. ¿Cómo decir? El placer de ser siervo es algo que está muy hondamente arraigado en la mente humana. Étienne de la Boétie en el siglo XVI lo desarrolla en el discurso de la servidumbre voluntaria, cuando dice: no es verdad que los hombres amen la libertad, si la amasen la tendrían. Lo que los hombres aman por encima de todo es la servidumbre. En lo que concierne a Europa en general, yo tengo la absoluta convicción de que desde 1914 Europa aspira a una sola cosa: a morir. Y que Europa lleva suicidándose desde el 14 y que el placer de ser siervo la tienta. La última vez que estuviste aquí, Gabriel, me dijiste algo así como Europa es una anciana de la que todavía no se ha dado cuenta que va con bastón o algo parecido, ¿no? Entonces, ahora posiblemente sea simplemente un cadáver que no se ha enterado todavía de que está muerto. De que está muerto. Entonces, ¿en qué medida lo que vemos en Francia tiene alguna posibilidad de revertirse, o simplemente hay que aceptar la necesidad, que diría Spinoza, y llorar, comprender son sencillamente tiempos distintos. En Francia el problema ha comenzado con la guerra de Argelia, es decir, al final de los años 50. En España ha comenzado probablemente hacia final de los años 80, aproximadamente en los años 80, es decir, hay una diferencia de casi 40 años. Esa es la única diferencia en lo que concierne al conflicto de identidad nacional y el conflicto de religiones. Esa es la única diferencia entre Francia y España, 4 décadas. Entonces, en España, José, ¿aceptamos la necesidad?
No se trata tanto de aceptación, que es un elemento puramente psicológico, ¿no? Se trata de tratar de reconstruir las relaciones de fuerzas, las lógicas materiales, y en la medida posible, sí, intervenir en ellas. La idea de que haya una determinación necesaria multicausal no quiere decir que quede inhabilitada la acción, porque la acción a partir del conocimiento está también determinada. Pero la recomposición de fuerzas, de nuevo, no se hace desde el vacío, sino que se hace desde las fuerzas disponibles, las que tengamos, de las que de hecho haya. Entonces, ¿qué fuerzas tiene hoy España de hecho para recomponer de alguna forma las líneas que Francia ya nos está dibujando? Sinceramente no tengo ni idea. Yo creo que solo puede haber micro resistencias en distintos ámbitos. Yo creo que una cosa a la que el filósofo, en fin, el pensador o el escritor está obligado es a enunciar el desastre o a enunciar el horror o a enunciar la lógica de la decadencia, y eso es lo que estamos obligados a hacer. Pero que no le pidan soluciones. Y la única posibilidad de una sociedad civil más o menos sólida, que yo creo que en España obviamente está completamente destruida. Bueno, pues nada, Gabriel, José, no me queda más que agradeceros vuestra visita, vuestra conversación, siempre es un gusto, y nada, a ver si el año que viene o cuando publiques otra obra, Gabriel, que creo que está ya a puntito, puedes venir a presentarla. Dentro de unos días aparecerá mi elogio de la filosofía. Unos días. Estaremos atentos. Muchas gracias y les esperamos en la próxima edición. Hasta luego.